Cuando otros se han ido, tú has permanecido ahí, Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Tú eres fiel, Padre, poderoso, porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Amén, Señor, y amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén, hermano. Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que ya están aquí presentes y aquellos que a través de las redes sociales pues nos alcanzan a ver, nos alcanzan a sintonizar. Gloria al nombre del Señor, y se quedan ahí un momento escuchando la palabra del Señor. Dios los bendiga. Es un privilegio muy grande, hermano, el compartir, pero así también es una responsabilidad. Que solo fuera de predicar y dar un par de gritos fuera fácil, pero es de llevar un mensaje, hermano, que podamos entender, que podamos nosotros ser movidos delante de la presencia de Dios, que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre qué es lo que realmente Él quiere. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Romanos o a la carta de Romanos. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo número 9, versículo número 27, vamos a estar meditando un momento acerca de esta porción o de los textos, que están relacionados en cuanto a esto. ¿Lo tenemos, hermano? Romanos 9:27 dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Cristo. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre su tierra, sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Padre y buen Dios, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias, para darte la gloria, la alabanza, todo poder y adoración a tu nombre. Fortalécenos, Jehová, derrama de tu gracia, derrama de tu gloria, derrama de tu poder sobre esta palabra, Señor. Que nos dirijas, que nos enseñes y nos muestres el camino que hemos de seguir, Padre, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén. Siéntese un momento, amado hermano. En esta preciosa hora de la mañana queremos hablar, meditar acerca del tema el remanente de Dios sobre la tierra. Cuando hablamos de ese remanente, no nos estamos refiriendo directamente al remanente como nombre de misión, de obra, sino a lo que realmente representa un remanente. Porque cuando hablamos de esto, mucha gente aún no sabe lo que significa un remanente. No entiende el poder, la gracia y la misericordia que se refleja a través del remanente. El remanente, amado hermano, como su significado tal, es, amado, un pequeño grupo que queda. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que queda, un resto pequeño. Como a través de la palabra del Señor, Dios nos va mostrando y nos va revelando las cosas. La palabra que leímos nos dice que si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo ese remanente pequeño sería salvo. O sea, que cuando nosotros vamos
y estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que de todo el pueblo evangélico del mundo, solo hay un remanente que es salvo. Solo hay un resto pequeño que es salvo. Ese resto pequeño, ese remanente, esa manada pequeña que queda, es, amado hermano, un pueblo con cualidades muy peculiares, muy diferentes, muy distintas a la de los demás. Ese es un pueblo, hermano, con una apariencia, vamos a decirlo, no con el ánimo de aparentar, sino la apariencia que proviene de la virtud, de la fortaleza, de la gracia, hermano, y del agrado que tiene Dios hacia ese pueblo, hacia ese pequeño remanente. Porque la palabra misma nos dice, bendito sea Dios, en el verso 29, como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, porque el remanente del Dios es un pueblo que se adjudica la descendencia del Padre. Es un pueblo que está, hermano, íntimamente ligado a las cosas del Espíritu. No es un pueblo que anda en un pensamiento y entre otro y no se sabe si eso no es, no. El remanente, el que es parte de ese remanente, hermano, es un pueblo muy distintivo. ¿Por qué razón? Porque este remanente tiene cualidades, actitudes, como dijimos, que lo hacen, hermano, agradar a Dios. Y por ese remanente es que Dios aún no ha destruido esta tierra. Mire, amado hermano, ese remanente tiene un poder terrible. Ese pequeño pueblo, esa manada pequeña que está regado en todo el mundo, si nosotros sacáramos el remanente que hay solo en Guatemala, no son todos los que hay, hermano. Yo le digo que a muchas penas llegaríamos a un pequeño, a un grupito chiquito. ¿Por qué? Porque no todos, hermano, van a lograr entrar y van a lograr comprender y van a lograr saber lo que definitivamente representa estar dentro del remanente. Y no es como digo, no estoy hablando, hermano, para darle, por así decirlo, y no es malo, pero no es ese el tema del mensaje, no es para darle auge a la obra, porque tenemos ese nombre, remanente escogido. Pero no se trata de se trata del remanente del mundo entero. Ese remanente que está diseminado a lo largo y ancho de este continente americano. Que en el continente, hermano, supongamos que haya más de 5 millones de cristianos. Esos 5 millones de cristianos, los 5 no suben al cielo. ¿Por qué razón? Porque el remanente es un resto pequeño, es un resto que vive diferente, que hace las cosas diferente. Es un pueblo que está demasiado apegado a Dios, pero por esa misma razón es que el remanente está siendo atacado. El remanente sufre, amado hermano, muchas veces los ataques y los embates del enemigo a causa de las cuestiones por las cuales vivimos para Dios. Allá en Isaías 10:20, la palabra del Señor dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Oiga, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Gloria al nombre del Señor. O sea, usted se da cuenta que ese remanente, aunque todo el mundo esté agarrando para otro lado, ese remanente va a quedar, hermano, en las manos de Dios.
Porque en las manos de Dios es donde tenemos seguridad, es donde estamos seguros. Es ahí en las manos de Dios donde no nos vamos a caer. Es ahí en las manos de Dios en donde no nos vamos a soltar y donde no vamos a padecer lo que van a padecer aquellos que siguen las corrientes de este mundo, amado hermano. Porque hay mucha gente que dice ser de la iglesia, aparentan ser de la iglesia, pero su pensamiento, su espíritu está en otro lado, su sentir está en otro lado, su alma, sus sentimientos no le pertenecen al Dios del cielo y de la tierra, su vida no le pertenece al Dios del cielo y de la tierra. Por eso llama la atención que aquel hombre en Romanos, el escritor a los Romanos dice, tocando a Isaías, o sea, haciendo una aclaración, trayendo a la memoria lo que Isaías había dicho, que si no nos hubiese dejado Dios descendencia, fuésemos semejantes a Sodoma y a Gomorra. ¿Quién le da a entender a usted eso? Que esa descendencia, que ese pueblo, que esa manada pequeña son los que están batallando, orando, clamando en toda hora para que no, hermano, no pase más allá la maldad. Somos la defensa, por así decirlo, que el diablo no haga lo que quiera. Somos los que estamos batallando contra los brujos, batallando contra los hechiceros, batallando contra los satanistas, hermano, proclamando el evangelio de Dios. Y eso es lo que ha detenido el avance del infierno. Porque por el diablo fuera, el Señor lo reprenda, este mundo estuviera, amado, hundido hasta lo más bajo del pecado. Pero porque ha habido un pueblo que ha orado, que ha clamado, que ha pedido a Dios, que ha llorado, que ha suplicado, que sale a predicar la palabra, que sale a evangelizar, que sale, amado hermano, oiga, compartiendo la voz del evangelio. Es ahí entonces en donde en lo espiritual existe una barrera contra el enemigo para que no avance, para que no crezca esa maldad. Digo, por los que lo hacen, gloria a Dios. Pero eso, amado hermano, nos da a nosotros una responsabilidad como pueblo de Dios que decimos ser. Usted y yo tenemos una carga, tenemos una tarea que desempeñar. Tenemos, amado hermano, una visión que cumplir. ¿Por qué razón? Porque el remanente no está de por gusto sobre la tierra. Ese remanente es aquel remanente que continuamente pelea contra el infierno. Y vuelvo a repetir lo mismo y a decirle, ese remanente es el estorbo de las tinieblas. Usted y yo, por eso es que tenemos batallas. Por eso es que el enemigo se nos levanta. Por eso es que el enemigo viene con ira contra nosotros. Porque le destruimos sus planes, le estorbamos los planes, confundimos los planes, echamos a perder los planes del diablo. Ve, por esa razón es que el diablo no nos quiere, ni nos querrá nunca, gracias a Dios. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 28 y verso número 5, dice la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. O sea, usted ve que definitivamente la gloria que nosotros tenemos, la gracia que nosotros tenemos, es porque Jehová, Dios de los ejércitos, está sobre el pueblo de Dios. Hermano, es que a nosotros lo que nos corona no es la fama ni el renombre, sino es la gloria de Dios. A nosotros lo que nos da peso de gloria es la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es que el remanente que tiene el respaldo de Dios, que tiene la gloria de Dios sobre de él,
Es un pueblo que puede orar, puede ser oído, sus oraciones respondidas. Ese es el pueblo que liberta al cautivo. Ese es el pueblo que saca, amado hermano, a relucir la palabra, la verdadera palabra. Y esa palabra es una palabra que golpea, que impacta, que atrae. Es una palabra que motiva al pecador a dejar el pecado, que motiva al evangélico a dejar una vida acomodada. Esa palabra es la que nos mueve a buscar a Dios de corazón. Cuando la palabra es dada por un hijo de Dios, por un hombre de Dios, y ese hombre es parte de esa manada pequeña, esa palabra, amado hermano, es una espada de dos filos que parte, que penetra, que sana, que liberta, que ejecuta en la vida del hombre lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona. Por eso dice, mi palabra hará lo que yo quiero que haga y no volverá a mí vacía. Porque la palabra de Dios tiene esa virtud. La palabra de Dios rompe las cadenas. La palabra de Dios es la que nos endereza en nuestro andar. La palabra de Dios es la que a veces, hermano, nos exhorta a tal grado que nosotros nos sintamos mal. Es que cuando la exhortación de la palabra viene, no es para que usted se sienta bien, ni salga con el estómago que le duele de tanta risa, dice el pastor. Es para que usted vea, hermano, que Dios está viéndolo. Es para que sepa que Dios está a sabiendas de lo que usted está haciendo sobre esta tierra. Por eso es que la palabra del remanente del Señor es una palabra muy certera, muy clara, muy limpia, muy honesta. Es una palabra que no va mezclada con intereses, con orgullo, con soberbia, con vanidad, con vanagloria, con odio, con resentimiento. No, la palabra de Dios, cuando viene de parte de Dios, es una palabra que lleva celo de Dios, que lleva, amado hermano, el sello también de Dios. Y eso es lo que marca a los hijos de Dios. Mire, cuando la palabra es verdadera y genuina, es dada, pues que es dada por esa grey pequeña, hermano, eso remueve las entrañas. Eso hace que nos revolvamos por dentro de nosotros mismos, porque sabemos que el que está al frente no está hablando de sí mismo, está hablando de aquel que lo envió, que lo llamó, esa descendencia de Dios, ese que fue llamado para hacer el trabajo, ese que fue puesto para predicar el evangelio, ese que fue puesto ahí. Esa persona es especial en las manos de Dios, es un instrumento útil en las manos de Dios. Por eso es de que el remanente tiene un poder terrible, hermano. Mire, el problema de este tiempo es que a veces nos confundimos qué es del remanente y qué no es del remanente. De ese pueblo, porque hay mucha gente que Dios la usa, pero Dios la usa no porque sea el hombre, sino porque se necesita, porque no hay otro. Mire, hermano, yo a veces me he puesto a pensar y lo he visto, que hay hombres que están en pecado, que Dios los usa. Hombres que están en adulterio y Dios los usa. Hombres que están haciendo cosas perversas y malas y Dios los usa. Pero así también, hermano, por ahí alguien decía, mire, cuando Balaam iba sobre el asno, y Balaam le pegó al asno y no veía, Balaam no veía, pero el asno sí vio que ahí estaba el Señor. Y cuando le pega le dice, ¿por qué me pegas? No está viendo que ahí está el ángel de Jehová y que quiere quitarle la cabeza. Cuando el hombre se dio cuenta, amado hermano, de que le había hablado el asno, lo hizo entrar en razón. Bendito sea Dios. Pero como dijo alguien, el burro siguió siendo burro. ¿Cuánta gente no hay así? Que Dios la usa un momento, aunque sigan haciendo las tonterías que están haciendo. Pero Dios lo usó para salvar a alguien, para rescatar a alguien por medio de ese instrumento. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que venimos a ver,
bendito sea Dios, a través de la palabra, es que este remanente, hermano, es muy especial. Jeremías 23. Vaya conmigo allá a Jeremías 23. Gloria al nombre del Señor. Versículo número 3. Y yo mismo, dice el Señor, recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, usted ve, amado hermano, que Dios, cuando habla del remanente, a ese remanente Dios siempre le tiene preparado algo. Aunque ese remanente tenga que padecer, tenga que sufrir, tenga que estar atravesando momentos de dificultades. Por eso es de que usted se da cuenta que cuesta ser parte del pueblo de Dios. Usted puede pertenecer, yo puedo decir, soy parte de, soy cristiano, soy evangélico, soy esto, soy aquello. Pero de decirlo a realmente que Dios nos tome como parte de su pueblo, ahí hay una diferencia abismal. Porque decir que somos a formar parte de es muy diferente, porque la carga, vuelvo, hermano, a decirle, la responsabilidad se asienta sobre los hombros del remanente. Sofonías 3:13 dice algo importante en cuanto a esto. Gloria al nombre del Señor. Sofonías 3:13 dice, el verso 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel, oiga, no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice, porque es un pueblo que vive seguro. La iglesia de Cristo es un pueblo que vive seguro. La iglesia del Dios eterno, esa iglesia que está en esta tierra batallando por la salvación, clamando por ser salvos, rogándole a Dios, hermano, para no perderse en el día del juicio final. Ese pueblo, hermano, sufre. Ese pueblo es sufrido. Ese pueblo, hermano, pasa pruebas y luchas y batallas difíciles, porque agradar a Dios es difícil en este tiempo, hermano, para muchos, porque la corriente de este mundo los arrastra de acá y los arrastra para allá. La corriente de este mundo, amado hermano, a muchos no los deja acrecentar su fe, no los deja establecer su fe, no los deja, amado hermano, crecer en lo que quisieran crecer. Bendito sea Dios, porque viene algo, viene a otra cosa. Hermano, estas fechas de fin de año a muchos ya le están moviendo el corazón. Muchos quisieran que ahí se pusiera un nacimiento. Muchos dijeran, ¿y a quién vamos a poner ahí? ¿A qué vamos a poner ahí? Ahí está bueno para un arbolón de Navidad. Ay, que vaya el diablo con sus árboles de Navidad por otro lado. Hermano, es que no podemos celebrar esas fiestas paganas. Eso es lo que el mundo celebra. Eso es lo que el mundo lo mueve. Eso es lo que el mundo lo cambia. Pues usted se da cuenta que para estas fechas la gente se pone bien amable, pero ahí por enero ya están trompudos otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque solo es una fecha, solo es un símbolo, es algo que la gente se mete al corazón. Bendito sea Dios, mas no es lo de Dios, porque lo que es de Dios, eso permanece, eso viene a ser para siempre. Por eso es que la iglesia, hermanos, se aparta de esas celebraciones. La iglesia se aparta de lo que a Dios no le agrada, para poder hallar gracia, para poder, hermano, tener esa autoridad, tener esa fuerza, tener esas convicciones personales, para que el día, hermano, que Cristo venga, podamos irnos con Él. Es que eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos.
Yo me quiero ir con Cristo. Yo no me quiero quedar en esta tierra. El día que Cristo venga, yo quiero oír la trompeta. Yo quiero oír el llamado de Dios. Yo quiero dejar este cuerpo mortal que tanto mal nos hace. Esta carne pecaminosa, esta carne que es atraída y seducida al pecado. Esta carne que es tentada por todos los males de esta tierra. Hermano, qué maravilla es ser parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo batalla contra esas cosas todos los días, desde que nos levantamos, desde que abrimos los ojos en la mañana, y empieza la batalla, y empieza la guerra, y empieza, hermano, la dificultad. Mientras usted dormía, el diablo meditaba cómo hacerlo caer. Mientras usted descansaba, el diablo ya estaba haciendo planes para destruirlo. Pero el Señor reprenda al diablo, amado hermano. Porque también cuando nos levantamos, mire, gloria al Señor, Dios también nos amparaba. Dios también nos guarda. Dios también nos mantiene ahí. Mire, es que eso es lo difícil, hermano, que usted se levanta, usted sale de su casa y no sabe lo que le espera afuera. Usted no sabe la tentación que el enemigo le tiene preparado ahí. Usted no sabe lo que el diablo le está, hermano, preparando para que usted lo agarre, le eche mano, para que usted sea en cierta manera engañado, trastornado, confundido y pueda caer en las manos de este príncipe de las tinieblas. El Señor lo reprenda. Pero la palabra por eso dice que el remanente no hará injusticia, no dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Dice el verso 12 que en medio habrá un pueblo. ¿Cómo es el remanente? Humilde. ¿Y qué más? Y pobre. Mire, yo entiendo que ese remanente humilde y pobre, en una manera espiritual de verlo, esa pobreza espiritual es en la que deberíamos de vivir continuamente, hermano. Usted debería de ser un pobre espiritual. Mire que hay muchos pobres que viven como ricos y están atascados de deudas y usted los ve en apariencia que tienen buenas cosas, pero usted los va a ver, hermano, esos no tienen paz. Pero cuando se habla de pobreza, ¿qué es el pobre? Si nosotros nos vamos a esa palabra, el pobre es el que no tiene. Bendito sea Dios. El pobre es el que carece de todo. Y como carece de todo, siempre tiene que estar necesitado. ¿Verdad que sí? ¿O acaso los pobres nunca necesitan? Esos pobres todos los días necesitan. Usted les da hoy 10 pesos. Esos 10 pesos solo fueron para ese ratito. Mañana tiene que necesitar otra vez. Esa es la pobreza. Usted no vaya a creer que con 20, 30 quetzales que usted le regala a un pobre, ya con eso le solucionó la vida. No, ni el pobre tampoco puede pensar que esos 30 pesos lo van a sacar de ahí. No, amado hermano, el que vive en esa pobreza espiritual es aquel que sabe, que entiende, es aquel que conoce que todos los días necesita de Dios, que todos los días tiene que tener hambre de Dios, todos los días tiene que acercarse a pedirle a Dios que lo ayude, que lo socorra, que lo saque de donde está. Pero que no se le vaya la pobreza jamás. Que no vaya a creer que porque ya es algo, hermano, ya no necesita de Dios. No, ahí está el error de muchos. En cambio la iglesia, en cambio el remanente es un pueblo humilde y necesitado todos los días. Ese pueblo jamás se olvida de Dios. Hermano, en las buenas, en las malas, ahí está, en las malas pidiéndole a Dios ayuda y en las buenas adorando y dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque este pueblo es un pueblo que ha sido impactado, un pueblo que ha sido transformado, un pueblo que se ha convertido de corazón a Dios. Por eso la palabra dice: convertíos a mí con toda vuestra mente y todo vuestro corazón. Es que si no nos convertimos a Dios de verdad, no podemos, no vamos a saber,
lo que es ser parte del pueblo de Dios. Y ser parte del pueblo de Dios no es fácil, hermano. Vea lo que dice allá en Esdras. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Esdras, capítulo número 9, versículo número 5. Mire lo que habla Esdras, 9:7, perdón. Gloria al nombre de Cristo. A Él sea la gloria. Bendito sea Dios. Vamos a tomar desde el 14, perdón. Hemos de volver a infringir sus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. O sea, note cómo era la oración de este pueblo. Ellos, amado hermano, sabían que le habían fallado a Dios, porque se habían emparentado con gente que Dios les había dicho que no lo hicieran. Entonces, cuando se levanta Esdras les dice, por obediencia a Dios, esas mujeres con las que ustedes se casaron, las tienen que despedir. Y si tienen hijos, que se larguen con todo hijos. Eso era duro, hermano. Usted ve que eso no era fácil para el pueblo de Israel. Esos hombres, cuando Esdras lloró, cuando Esdras se puso a la puerta a llorar, gloria al nombre del Señor, y él estaba clamando por estas cosas, se le acercó el pueblo y empezaron a decirle, levántate, Esdras, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra, pero haga lo que tiene que hacer. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es obediente a la voz del Señor. Esdras le dijo, pues bueno, despidan a las mujeres. Gloria al nombre del Señor. Despídanlas. A Él sea la gloria. ¿Y qué fue lo que dijeron los hombres y las mujeres? Bueno, si hay que hacerlo por amor a Dios, hay que hacerlo. ¿Qué le está pidiendo a usted Dios que deje? ¿Qué le está diciendo a usted Dios que deje, hermano? Porque si es parte del remanente, usted tiene que dejar muchas cosas que a veces están íntimamente atadas a nuestro ser, íntimamente ligadas a nuestros sentimientos. Hermano, hay cosas que vienen a ser ligaduras, pero son ligaduras que no nos permiten avanzar, ligaduras que no nos permiten crecer, ligaduras que no nos permiten acercarnos a estas cosas de Dios, ligaduras que nos detienen en nuestro crecimiento, ligaduras que nos detienen en el avance. Tal vez es una manera de pensar la que el Señor le dice, deje esa manera de pensar. ¿Por qué piensa de esa manera? ¿Por qué actúa? Tal es su pensamiento, tal es él. Mire que así como usted es, así como soy yo, esos son los pensamientos que tenemos. Así como es la persona, ese es el pensamiento. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso es que el Señor, amado hermano, habla. Gloria al nombre de Cristo. Mire, se lo voy a leer para que usted vea que no le estoy mintiendo. Ahí en el capítulo 10, versículo 1 de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado. Oiga, eso es el reconocimiento contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y ahí viene, hermano, la condición del pueblo de Dios. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase
conforme a la ley. Qué tremendo esto, hermano. O sea, usted ve el impacto que tuvo, hermano, de verdad, cuando un pueblo es de Dios, cuando alguien es de Dios, cuando alguien pertenece a este remanente sobre la tierra, es aquel que dice: Señor, me acerco delante de ti. Yo sé que ningún otro pecó. El pastor no me desanimó, ni la pastora, ni los hijos del pastor. El único desanimado fui yo, porque no me cuidé, porque no oró, porque no clamó, porque no buscó a Dios. Y ahora el problema es mío. Pero si tú quieres que yo cambie esas cosas, aquí estoy. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el reconocimiento de la iglesia. La iglesia reconoce su mal. La iglesia entiende cuando le ha fallado a Dios y se acerca a pedirle misericordia a Dios. Porque es que si no, amado hermano, ¿cómo queremos ver la mano de Dios? ¿O acaso solo venimos por el milagrito? Yo no vine aquí solo por el milagrito. Porque hay mucha gente que solo están buscando el milagrito, y cuando tienen el milagrito agarran para su casa y se olvidan de Dios. ¿Amén o no amén, amado hermano? ¿Cuánta gente no hay así, que solo van a la iglesia a ver que Dios les dé algo, a ver que Dios haga algo rápido con ellos, y cuando obtienen lo que quieren se van? Eso se llama ser una persona interesada, hermano, en los bienes materiales y desinteresada en las cosas de Dios. Así no es parte de la iglesia, ni será parte de este pueblo jamás. Entrar en esa conciencia del pueblo de Dios. Esta gente se lamentaron. ¿Qué dice que hicieron? Lloraron amargamente porque les dolía, porque sabían que le habían fallado a Dios. No era tanto el dolor de despedir a las mujeres y a los hijos, era lo que habían hecho delante de Dios. Y por eso en el verso 4 es donde le dicen a Esdras: levántese, esa es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Haga lo que tiene que hacer. Aquí estamos, aquí estamos. ¿No es esa la humildad que necesita Dios en este tiempo? Nos jactamos de la humildad solo de palabra. A veces es una humildad solo de letra, solo de palabra, pero la verdadera humildad se muestra en la humillación, en el reconocimiento, en el querer mostrarle a Dios que para mí, hermano, para mi vida, Él es más importante que lo que yo hago. Por eso es que el remanente de Dios, su principal, hermano, objetivo de adoración es Dios. ¿No es así? Yo le digo: ¿a quién adora usted primero? ¿A quién adora usted primero? ¿Quién es primero en su vida? ¿Quién es el primero en su vida? Y sabe que esto, hermano, ahí al otro libro, al otro extremo de Nehemías, en el capítulo 1 de Nehemías, ¿sabe por qué le digo esto? Porque el pueblo de Dios tiene enemigos, muchos enemigos. Nehemías 1:3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Había un remanente que la estaba pasando mal. ¿Por qué? Por el pecado de otros. Bendito sea el nombre del Señor. El remanente ha sufrido por causa de la maldad de aquellos con los que convivían. Mire, amado hermano, es que qué duro es ser uno parte del pueblo de Dios y ver que aquel no quiere nada con Dios. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted quiere servir a Dios, pero tal vez dentro de sus familiares, porque lo más duro pasa dentro de la familia. Lo más duro pasa dentro del núcleo familiar, hermano. Ahí es donde suceden las guerras más difíciles. Porque a usted no le afectaría mucho la guerra con un amigo, con una persona que usted conoce. No, es dentro de los que usted tiene un vínculo consanguíneo, dentro de ese vínculo, hermano. Es donde suceden batallas difíciles, donde suceden batallas terribles.
donde esas mismas cuestiones muchas veces hacen dudar al pueblo de Dios. Esas batallas hacen que el pueblo de Dios se estremezca, entren, hermano, en una batalla o en una convicción certera. Porque oiga, una guerra a usted lo hace tener y tomar decisiones. O sigue o se larga. ¿O no es así? Esa es la guerra a la que nos enfrentamos. Ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que tener una decisión, una determinación, hermano. O sigue o se queda. O le da gusto al diablo o agrada a Dios. Y eso no lo puede determinar ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos, ni sus abuelos, ni sus ancestros. Eso solo lo determina la persona. Eso solo lo determina Dios. Eso solo está en el corazón de aquellos que verdaderamente quieren, hermano, pero verdaderamente quieren dejar este mundo. Quieren dejar esta tierra, quieren abandonar los placeres carnales con tal de ser tomados por hijos, por aquel hermano que nos rescató en algún momento de nuestra vida. Por eso es que muchos dicen, ay no, qué difícil. Más adelantito me voy a arreglar. Y así vienen desde hace 20 años. Más adelantito me arreglo, más adelantito voy a cambiar. Más adelante, cuando ya esté más grande. ¿Y usted qué sabe si va a llegar a más grande? ¿Y usted qué sabe si va a llegar, hermano? Puede que hoy sea el último día sobre la tierra de muchos, bendito sea Dios. Y se va a morir con eso que otro día cambio, otro día me arreglo, otro día me pongo a cuentas, otro día. Ese otro día puede que jamás llegue, amado hermano. Porque nosotros como pueblo de Dios, ¿sabe? Estamos convencidos que Cristo pronto viene. Y sabe, amado hermano, que una de las cosas de las que no nos lamentamos, yo no me lamento. ¿Sabe cuál es mi único lamento dentro del evangelio? No haberlo conocido desde mi niñez. Eso es lo único que me lamento, hermano. Eso es lo único que yo me lamento en este camino, no haber conocido a Dios desde mi niñez. Eso hubiera sido una bendición, haber nacido en un hogar cristiano, tal vez hijo de padres pastores, me hubiera gustado eso, pero no pasó eso conmigo y pienso que con muchos de ustedes tampoco. Pero ahora que estoy aquí, yo no me puedo arrepentir, porque la Biblia dice que después de haber puesto las manos en el arado, y si vuelvo a ver para atrás, yo no soy digno de entrar en el reino de los cielos. No tengo ese derecho, porque no es digno, hermano, el cielo. O mejor dicho, yo no soy digno del cielo. Yo no soy digno de estar en la patria celestial, porque después de haber conocido y luego darle la espalda a Dios, mejor me hubiera sido nunca haber aceptado a Cristo. Nunca lo hubiera aceptado. Mejor hubiera quedado allá en el mundo postrado. Pero después de conocerlo, hermano, darle la espalda, eso el Señor lo indigna, eso el Señor lo enoja, eso el Señor lo molesta, porque Él pagó ese precio por usted y por mí. Él pagó con su sangre, hermano, la carga, el precio de nuestros pecados, para que ahora nosotros le digamos: despuesito, Señor, más adelante, Señor, otro día, Señor. Sí, Señor, yo estoy ahí en la iglesia y ahí estoy contento, Padre. ¿Usted cree que solo con eso basta, hermano? Eso no es suficiente. Eso no es pobreza espiritual. Eso es, hermano, no sé cómo decirlo. No sé cómo explicarlo. Pero hay mucha gente, hermano, con necesidad y que viven como si no tuvieran necesidad. ¿No se ha dado usted cuenta de eso? Que hay gente muy necesitada dentro del evangelio, pero que viven como que no necesitaran, hermano. Y los que no tienen necesidad viven en la iglesia como si necesitaran. ¿Sabe por qué es esa contrariedad? Porque unos están llenos del Espíritu de Dios y otros están llenos pero de carne, llenos pero de placeres, llenos pero de descanso, llenos pero de pereza, llenos de cansancio. No, eso no le agrada a Dios. El Señor nos da esfuerzo, Él da nuevas fuerzas
al que ya no tiene ni unas, pero yo me debo de exigir, yo soy el que me debo de exigir. Por eso Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, yo golpeo esta carne que no quiere, pues con más razón lo hago. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Pero yo le pregunto, ¿qué es fácil en esta vida? ¿Qué es fácil? ¿Qué es fácil, hermano? En esta tierra, ¿sabe lo que es fácil? Abandonarse. Es fácil, amado hermano. Mire, dejar de hacer algo, dejar de perseguir uno sus anhelos, dejar de perseguir uno las cosas de Dios. Eso es fácil, eso es simple, eso lo hace cualquiera. Pero perseguir lo que uno anhela, buscar lo que uno quiere, hermano, clamar y luchar por lo que uno anhela, eso no es fácil. Eso la persona que ha logrado, hermano, el éxito en muchas cosas le van a decir desde abajo. Cuando uno se empieza a levantar desde abajo, va a tener tropiezos, va a tener oposiciones, va a tener batallas, va a tener dificultades. Pero cuando alcanza, hermano, el objetivo, esa persona se da cuenta que atravesó un valle de guerra, de batalla difícil, pero logró el cometido de su vida. Y no hay mayor satisfacción que la persona diga, yo lo hice, yo lo hice. Dígame, ¿qué es más fácil? Que le diga, que usted decir, yo lo hice, es que me lo regalaron. ¿Qué cuesta lo regalado? Los que han comprado una casa, los que han comprado un bien material y es un bien material que lo anhelaron por mucho tiempo, yo le aseguro que eso usted lo vuelve a ver y dice, oiga, tanto que he logrado yo, cómo lo hice no sé, pero yo lo hice, gracias a Dios. Esa satisfacción no se la va a quitar nadie, el esfuerzo no se lo va a quitar nadie, hermano, la lucha, la inversión, eso no se lo va a quitar nadie. Eso que usted invirtió, su tiempo, su esfuerzo, eso es su recompensa, eso es la bendición. Pero qué triste voltear a ver para atrás dentro del camino del Señor y decir, uy, 30 años evangélico y hasta ahorita que ya estoy para morirme quiero ser fiel a Dios. Qué pérdida de tiempo. Esa es una pérdida de tiempo, hermano, pérdida de tiempo. Y cuando el tiempo se pierde en este camino, hermano, lo triste es que lo vamos a lamentar en aquel día, porque nos vamos a dar cuenta que pudimos haber hecho mucho más, pudimos haber logrado más, pudimos haber alcanzado más cosas. Y ya quiero ir terminando, gloria al nombre del Señor. Ahí en Ezequiel 14:22, porque Dios nos restringe de muchas cosas, hermano. Dice la palabra, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén y de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová. Pero ¿qué es lo que dice? Quedará un remanente que serán llevados afuera y que verán nuestro camino y verán nuestros hechos. Mire, yo no me arrepiento de este camino jamás, amado hermano. Usted y yo no debemos de decir, ay, que el camino es que esto aquí, que esto allá. No, este camino es una bendición. Este camino es una bendición para nosotros. Este camino nos ha abierto puertas. Mire, lo que en el mundo no teníamos expectativa, aquí nos lo dio Dios. En el mundo usted no tenía, amado hermano, mayores sueños, pero aquí en Cristo la palabra del Señor nos habla y nos dice, porque yo sé los planes, yo sé lo que he planificado para ustedes, plan de bien, plan de bendición y no de derrota.
En el mundo que esperábamos, en el mundo que nos esperaba, una vida de placeres, una vida de esto, de aquello, sin compromisos con Dios, creyendo que éramos algo, pero no éramos nada. Éramos parte de un rebaño muerto, de un rebaño mudo, de un rebaño ciego, de un rebaño donde no estaba Dios ahí, pero Él cambió ese rebaño y nos trajo al redil de las ovejas, donde nos limpió, donde nos rescató, donde puso su gracia, puso su misericordia, puso la honra en nuestra vida, y somos lo que somos porque Él lo puso en nuestro corazón. Eso, amado hermano, eso no lo da nadie, eso lo da Dios. Allá en el mundo, ¿qué era lo que esperaba la señorita? Hermano, ser la mujer del pueblo. Pero aquí Dios le tiene preparado una bendición grande. Allá en el mundo, ¿qué era el hombre? Un promiscuo, un hombre infiel, adúltero, hermano, un hombre que hacía lo que le daba la gana. Pero en este camino es un esposo fiel, es un hombre que trabaja, un hombre que se esfuerza, un hombre que provee, un hombre que da, un hombre que es un hijo de Dios en este lugar. Pero allá no había esa esperanza para nosotros. ¿Y cómo es que hay mucha gente que en vez de estar suspirando por las cosas de Dios, suspiran por las cosas de afuera? Allá no hay nada para usted. Si quiere regresar, si quiere probar, vaya, pruebe. Vaya a descalabrarse. Vaya a ver lo que hay allá. La señorita dice, ay, en el mundo me va a ir bien. Le doy un consejo, allá en el mundo hay mucha competencia. Quiere conseguir marido, tiene que enseñar más carne. Porque ese es el mundo. Quiere tener esto, quiere tener aquello. Bueno, tiene que hacerse a como es el mundo. Andar como anda el mundo, hablar como habla el mundo, ponerse al día. Aunque hay muchos cristianos que están al día con lo del mundo. Triste eso, hermano, pero no están al día con las cosas de Dios. Y por esa misma razón, hermano, es que no nos conviene regresar. No nos conviene regresar. Yo aquí estoy bien. Aquí estoy, hermano, en el redil de las ovejas. Aquí está mi Señor. Aquí me oye Él. Aquí me ha proveído Él. Aquí no estoy pasando penas yo. No estoy pasando dificultades. Batallas y luchas siempre hay. Mire, con Cristo o sin Cristo siempre van a haber problemas. ¿Sí o no? Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Que con Cristo las penas son menos. Pero allá en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Por eso es de que usted ve la gente tirándose del puente, pegándose un balazo, ahorcándose, amado hermano. ¿Por qué? Porque no hay esperanza para ellos. Pero la esperanza nuestra está en el cielo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a Jehová, dice la palabra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro de dónde viene? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí tenemos quien nos ayude. Aquí tenemos quien nos socorra, quien nos ampare, quien nos levante, quien nos saque del hoyo de la desesperación. Pero allá en el mundo el diablo lo hunde más. Le dice, no hay nada, quítese la vida, lárguese, vuélvase un borracho, vuélvase un drogo, vuélvase una ramera, vuélvase esto, aquello, lo otro. Pero aquí el Señor nos tiene planes, y planes de bendición, planes grandes, planes de poder, porque el remanente será recompensado en esta tierra y en la venidera también, amado hermano. Colóquese en pie en esta mañana y delante del Señor vamos a hablar con Él y le vamos a decir, Señor Jesús, gracias por tomarme en cuenta. Habiendo gente mejor que yo en este mundo, Padre. Habiendo muchos mejores que yo, con capacidades más grandes que las mías. Siendo gente más estudiada, más profesionales. A ti te ha placido verme a mí, insignificante, Señor eterno, pero me has tomado en cuenta para este trabajo. Gracias, Padre, porque sé que soy parte de un remanente.
Sé que soy parte de ese pueblo pequeño que te ama, que te adora, que te bendice de corazón, aún en medio de tiempos difíciles. Sabemos que muchas son las oposiciones que hay. Muchas son las oposiciones que hay, Señor, para el pueblo de Dios. Mucha oposición hay para el pueblo de Dios. Pero de todas ellas, como dice tu palabra, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, tú le librarás, oh Jehová. Muchas pueden ser tus aflicciones en esta mañana, mi amado hermano. Muchas batallas pueden estar atravesando tu mente, tu corazón. Muchos pensamientos te pueden venir a la mente en este día. Pero sabe algo, que de todos esos problemas, de todos esos pensamientos, quien lo librará es Dios. Póngase en las manos de Dios y dígale: Señor, tú sacas al pobre y al menesteroso del foso de la desesperanza. Tú levantas del polvo al pobre y del muladar al menesteroso para hacerlos sentar en los príncipes con los príncipes de tu pueblo. Oh Señor, aquí estoy en esta hora. Ayuda, Padre, al remanente de Ciudad Quetzal. Ayuda al remanente de esta colonia. Ayuda al remanente de Guatemala, de la Latinoamérica, de Hispanoamérica. Ayuda al remanente, Señor. Esos hermanos que batallan, esos hermanos que luchan, esos hermanos que tienen, Señor, batallas dentro de las congregaciones, Padre.